Hola a todos. Un gusto saludarles. En el video de hoy vamos a diseñar un controlador que lo llamamos controlador PD más compensación de gravedad. El primer controlador que habíamos diseñado era el controlador PD con cancelación de gravedad. La diferencia entre compensar y cancelar es que cuando estamos cancelando, el término del vector de gravedad tiene que estar siendo evaluado en cada instante de muestreo. En cada instante de muestreo en el robot tenemos que preguntar cuál es la posición del robot, evaluar el vector de gravedad y cancelar los efectos de la gravedad debido a ese vector. Entonces, en este caso, en el controlador PD más compensación de gravedad, en lugar de cancelar la gravedad en cada instante de muestreo, pues lo que vamos a hacer es preguntar cuánto vale el vector de gravedad en la posición deseada, y obviamente ese es un valor constante, y calcular ese valor constante, ese vector de valores constantes, y una vez que tenemos ese vector de valores constantes, pues utilizarlo para el resto de la evolución del tiempo del programa para controlar nuestro robot. Entonces, recordemos que para el caso con cancelación de gravedad, para el caso PD más cancelación de gravedad, lo que habíamos hecho era definir la energía potencial del controlador que eliminara la energía potencial del robot y que además nos agregara un resorte con una constante, con una constante de rigidez P entre la posición del robot y la posición deseada, en donde Q tilde es igual a la posición del robot menos la posición deseada. Recordemos que estamos en el caso de regulación, por lo tanto, la posición deseada es constante. Para cualquier instante de tiempo, la derivada de la posición deseada es 0. Entonces, con esta energía potencial encontrábamos, bueno, lo que tenemos es que antes que nada nuestro controlador de moldeo de energía e inyección de amortiguamiento está dado por la expresión menos el gradiente con respecto a la posición de la energía potencial del controlador menos el gradiente con respecto a la velocidad de la función de disipación de nuestro robot. Recuerden que si podemos medir la velocidad, no hace falta agregar disipación en el control. Es suficiente con que agreguemos disipación para el robot en las coordenadas del robot. Entonces, utilizando la definición que les acabo de dar, de la energía potencial, y definiendo la función de disipación de Rayleigh como la función de disipación de un amortiguador lineal con una constante de disipación D, pues entonces esa no es otra más que la función cuadrática, un medio de D por el cuadrado de la velocidad. Entonces, utilizando la definición de la energía potencial del controlador más la definición de la energía de la disipación de la energía de Rayleigh que les acabo de dar, pues entonces nuestro controlador está dado por, primero, el gradiente con respecto a la posición del robot de la energía potencial del control, y eso no es otra cosa más que, observen que este menos con este menos se hace un positivo, entonces tenemos gradiente con respecto a Q de U de Q, y el gradiente del del término cuadrático no es otra cosa más que P por Q tilde
Y el gradiente, otra vez, ahora con respecto a la velocidad de la función de disipación, pues no es otra cosa más que menos d por q punto. Por cierto, este negativo y este negativo son debido a este negativo de aquí y este negativo de aquí. Entonces, déjenme hacer hincapié en algo que no les había comentado, pero que a estas alturas debería de ser obvio para ustedes, y es que siempre, cuando estemos diseñando un control por realimentación, como este caso, la realimentación tiene que ser negativa. Si tenemos una realimentación positiva, tenemos alta probabilidad de que el lazo cerrado va a ser inestable, el punto de equilibrio que querramos analizar va a ser inestable. Entonces la realimentación siempre tiene que ser negativa. Observen que adentro de Q tilde lo que yo tengo es posición menos posición deseada, y por lo tanto estoy realimentando de forma negativa la posición del robot y estoy realimentando de forma negativa la velocidad del robot. La realimentación de estado tiene que ser negativa. Entonces, con este controlador ya logramos que el lazo cerrado tenga un único punto de equilibrio en Q tilde igual a 0, y con la función de energía total podemos probar, utilizando el teorema de invarianza de Lasalle, que asintóticamente, o sea, cuando el tiempo tiende a infinito, la posición del robot tiende a la posición deseada y la velocidad del robot tiende a 0. Entonces, cuando yo me refiero a compensar en lugar de cancelar, pues me refiero a que, bueno, este término de aquí obviamente es el vector de gravedad. Obviamente me refiero a que al estar evaluando el controlador previo, o sea, el PD más cancelación de gravedad, pues el vector G de Q lo tengo que estar evaluando para todos los instantes de tiempo. Mientras que la parte proporcional y la parte derivativa son simples multiplicaciones y sumas, dentro de los elementos del vector de gravedad tenemos funciones trigonométricas en general, en el caso general. Tenemos funciones senoidales, tenemos funciones cosenoidales, y evaluar en línea para cada instante de muestreo todas esas funciones senoidales y todas esas funciones cosenoidales implica consumo de muchos recursos de cálculo. Entonces, si nuestro robot no tiene una computadora que sea lo suficientemente veloz, pues entonces el término que más trabajo computacionalmente cuesta evaluar es el término de cancelación de gravedad. Allí es donde vamos a tratar de hacer un controlador que, a diferencia del anterior, pues en lugar de estar cancelando la gravedad para cada instante de tiempo, pues entonces hagamos que solamente se compense la gravedad en la posición deseada y dejemos todo lo demás. O sea, dejemos el caso de el resorte virtual y dejemos el caso del amortiguador. ¿Por qué? Pues porque el resorte nos ayuda a llevar la posición del robot a la posición deseada, y el amortiguador nos ayuda a disipar energía. Entonces esos dos elementos son muy buenos a la hora de hacer control, y lo que vamos a hacer entonces es simplemente, en lugar de estar evaluando el vector de gravedad en cada periodo de muestreo, pues como la posición deseada es una posición constante, su velocidad vale 0, pues entonces solamente tenemos que calcular una sola vez cuánto vale estos términos, y de allí ese vector permanece constante para todo el tiempo de ejecución de nuestro experimento o de nuestro controlador. Entonces, la pregunta que tenemos es, bajo esta motivación, ¿cómo puedo diseñar la función de energía del controlador para que este controlador venga de un gradiente? ¿De acuerdo? Recuerden que este controlador tiene que ser menos el gradiente con respecto a la posición de la energía potencial del control, menos el gradiente con respecto a la velocidad de la función de disipación. En el caso de la función de disipación, pues está claro, ¿no?
vamos a utilizar la misma cuadrática, porque ya sabemos que este término, el término lineal de disipación, viene de la función de disipación cuadrática. Eso ya está. La pregunta entonces es, ahora, el término proporcional y el término de compensación, ¿cómo los podemos obtener a través del gradiente? El término proporcional pues también está claro, ¿no? A través de una cuadrática. Entonces, mi primera idea es, pues, ¿qué les parece si definimos la energía del controlador como un término que va a ser de la forma menos posición por el vector de gravedad evaluado en la posición constante? Observen que al hacer el gradiente de esta función, lo que voy a tener es g de qd, o sea, el vector de gravedad evaluado en la posición deseada. Entonces, esta es una buena elección. Después voy a poner el término del resorte virtual, que es un término cuadrático, y como en el gradiente cualquier constante se desvanece, pues le voy a agregar una constante, que la voy a llamar, esa constante la voy a llamar U asterisco C, sub C, dado como una energía potencial constante del controlador. ¿Y para qué quiero hacer eso yo? Pues primero, punto número 1, el gradiente con respecto a la posición de la energía potencial del control va a ser igual a, el primer término es menos g de qd y el segundo término es p por q tilde. Por lo tanto, efectivamente, estos dos términos ya provienen del negativo de este gradiente. Ya está. Nuestro segundo objetivo es analizar qué es lo que pasa con la energía potencial deseada. Recuerden que la energía potencial deseada es igual a la energía potencial del del robot, la energía potencial del robot, más la energía potencial del control. Que para nuestro caso vamos a dejar que solamente dependa de la posición del robot y de la posición deseada. Entonces, como ya tenemos la definición de lo que vale la energía potencial del control, pues entonces la energía potencial deseada no va a ser otra cosa más que la energía potencial del robot menos el término Q transpuesta G de QD más 1/2 de P por Q tilde al cuadrado más la constante que agregamos. Y entonces, ustedes me van a decir, bueno, en este momento ya podemos ir pensando que ¿para qué nos va a servir esa constante? Esa constante nos va a servir para que cuando la posición del robot sea igual a la posición deseada, la energía deseada potencial debe de ser 0. ¿De acuerdo? A lo que me refiero es, esa constante la voy a definir ¿para qué? La voy a definir para el caso cuando yo evalúe la energía potencial deseada en posición igual a posición deseada. En ese caso yo estoy interesado en que cuando la energía potencial deseada tenga el valor, cuando la posición del robot sea igual a la posición deseada, la energía potencial deseada deba de ser 0. Entonces, observen que si yo evalúo la energía potencial deseada que les acabo de dar, en el caso posición igual a posición deseada, lo que voy a tener es, déjenme eliminar esto, lo que voy a tener es, para el primer término, U de QD, o sea, la energía del robot evaluada en la posición deseada, menos la posición del robot se transforma en la posición deseada, Q tilde se hace 0. ¿Por qué Q tilde se hace 0? Pues porque posición del robot menos posición deseada, cuando la posición del robot vale la posición deseada, pues es posición deseada menos posición deseada. Por lo tanto, Q tilde vale 0.
y más U asterisco constante. ¿De acuerdo? De tal manera que si yo quiero que esto sea igual a 0, pues ya tenemos cuánto debe de valer nuestra constante de la energía potencial del controlador, ¿verdad? Pues para que esto valga 0, esta tiene que valer menos U de QD más QD transpuesta G de QD. Si yo elijo la constante de esta forma, entonces la energía deseada cuando Q tilde vale 0 o cuando la posición del robot es igual a Q deseada, vale 0. Y eso es lo que yo necesito. Entonces, observen que como esta es una constante, pues no pasa nada, ¿de acuerdo? No pasa nada con respecto al gradiente. Entonces al final nuestra energía deseada, bueno, ya con esta definición que tengo, nuestra energía del controlador va a ser igual a menos U de QD menos Q transpuesta por G de QD más Q transpuesta deseada por G de QD más 1/2 de P por Q tilde al cuadrado. Y como estos dos términos los puedo factorizar porque Q tilde es igual a Q menos Q deseada, pues entonces esto lo puedo seguir escribiendo como menos U de QD menos Q tilde transpuesto por G de QD más 1/2 de P por Q tilde al cuadrado. Observen que en esta nueva definición que tengo ya sin la constante, porque ya puse lo que vale la constante, pues está claro observar que la energía deseada pues va a ser igual a la energía del robot más la energía potencial del control. Entonces reescribo U de QD menos Q tilde transpuesto por G de QD más 1/2 de P por Q tilde al cuadrado. Observen que ahora está claro que cuando la posición del robot es igual a la posición deseada, pues entonces este término cambia a U de QD, este término se hace 0 y este término se hace 0. Por lo tanto voy a tener U de QD menos U de QD y eso obviamente vale 0. Cuando la posición del robot es igual a la posición deseada. Entonces, ya la hicimos. ¿Por qué ya la hicimos? Pues porque ya tengo las definiciones de la función de disipación. La función de disipación vamos a tomar la misma, que va a ser 1/2 de D por Q punto al cuadrado. Y la función de energía del controlador, pues ya la tengo también. Va a ser igual a menos U de QD menos Q tilde transpuesto por G de QD más 1/2 de P por Q tilde al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, con estas funciones yo tengo el controlador que estaba buscando, que es G de QD menos P por Q tilde menos D por Q punto. Y este controlador es el controlador PD más compensación de gravedad. Ahora vamos a analizar estabilidad. Primero, para poder analizar estabilidad, tenemos que preguntar cuál es el punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio va a tener la forma... Antes de eso, bueno, sí. Antes de ir a puntos de equilibrio, déjenme escribir el lazo cerrado. El lazo cerrado va a tener la forma Q2 puntos igual a menos M a la menos 1 de Q, o sea, la inversa de Q que multiplica a Coriolis al vector de gravedad como tengo factorizado un negativo allá afuera, menos tau. Entonces, como ya sé lo que vale tau, pues el lazo cerrado se va a transformar en menos la inversa Coriolis
el vector de gravedad menos el vector de gravedad evaluado en la posición deseada más P por Q tilde más D por Q punto. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora sí, ¿cuáles son los puntos de equilibrio? Pues entonces los puntos de equilibrio tienen que satisfacer, recuerden que primero debemos describir esta dinámica de la forma x punto igual a f de x. Por lo tanto, vamos a definir como estado Q tilde y Q punto. Entonces, para poder escribir la dinámica en lazo cerrado, pero ahora en variables de estado, pues entonces la ecuación resultante va a ser x.1 igual a x2 y x.2, que es la aceleración, pues va a ser igual a menos m a la menos 1, que depende de Q tilde, o sea, depende de Q, pero Q es Q tilde más Q, menos Q, perdón. Entonces eso es x1 menos Q deseado, más Q deseado, que multiplica a C, que es función de x1 más Q deseado, de x2, multiplicado por x2, y luego más G de Q, pero G de Q es x1 más QD, menos G de QD, más P por x1, más D por x2. Y entonces, ahora sí, ya podemos preguntar por cuánto vale x1 y x2, de tal manera que x.1 es igual a x.2 y esto es igual a 0. Pues de la primera ecuación lo que tenemos es que x2 tiene que ser 0. De la tercera ecuación tenemos 0 del lado izquierdo de x.2 igual a menos m a la menos 1 de x1 más qd, multiplicado por Coriolis, pero Coriolis multiplicado por x2, que x2 vale 0, pues es 0, por lo tanto ya no lo pongo y voy a poner g de x1 más qd más, menos g de qd más p por x1 y listo, porque x2 vale 0, entonces la disipación vale 0 en el equilibrio. Y entonces, como la matriz de inercia obviamente tiene inversa, y la inversa pues la puedo multiplicar toda esta ecuación por el lado izquierdo por la matriz de inercia, que es positiva, entonces, y quito el negativo, pues entonces los puntos de equilibrio están dados por la ecuación g de x1 más qd menos g de qd más p por x1 igual a 0. Y esta ecuación la puedo escribir de la forma x1 igual a 1 entre p, que multiplica a g de qd menos g de x1 más qd. Y esta ecuación, jóvenes, puede tener múltiples soluciones. Múltiples. Una de ellas es x1 igual a 0. Observen que si x1 es igual a 0, pues del lado izquierdo de esta ecuación voy a tener 0 igual a 1 entre p, que multiplica a g de qd menos g de x1, pero x1 vale 0, más qd. Por lo tanto, del lado derecho tengo 0. Este término de aquí vale 0, por lo tanto se satisface. Esa ecuación se satisface en x1 igual a 0. Pero esa ecuación se puede satisfacer en otros lugares, en muchos otros lugares. Entonces, una vez que diseñamos el controlador, tenemos este problema. El problema que los puntos de equilibrio ahora, en lugar de ser solamente x1 igual a 0, x2 igual a 0, ahora puedo tener ese más otros que están dados por x2 igual a 0 y las soluciones para x1 de la ecuación que está escrita aquí. ¿Cómo podemos asegurarnos de que eso no suceda?
Pues acuérdense que nosotros sabemos un método infalible para poder determinar si una función escalar tiene máximos o mínimos y cómo le podemos hacer para que esos máximos o mínimos sean únicos. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es utilizar la prueba del Hessiano, de tal manera que, primero, observen que el gradiente de la posición de la energía potencial deseada, pues va a ser igual a el gradiente, bueno, recuerden lo que vale la energía potencial deseada. La energía potencial deseada vale la energía potencial del robot menos la energía potencial del robot evaluada en QD menos Q tilde transpuesto por G de QD más un medio de P por Q tilde al cuadrado. Entonces, el gradiente de esta función vale gradiente con respecto a la posición de U de Q. El gradiente de esto vale 0 porque es una constante. El gradiente de este término vale menos G de QD. Y el gradiente de la cuadrática vale P por Q tilde. Esta ecuación la puedo escribir como G de Q menos G de QD más P de Q tilde. Y esta ecuación es exactamente la misma que esta ecuación de aquí, ¿verdad? Con un signo negativo. Claro, porque esa ecuación viene del control. Entonces, observen que, primero, ¿cómo es la prueba del Hessiano? Pues si yo tengo una función escalar y encuentro su gradiente, cuando el gradiente sea igual a 0, allí voy a tener puntos que pueden ser máximos, mínimos o puntos de inflexión, ¿verdad? Si evalúo el Hessiano de esa función, pues entonces voy a poder decir si el Hessiano es estrictamente positivo, pues entonces eso es un mínimo. Si el Hessiano, los puntos, bueno, el punto donde se satisface la igualdad, el gradiente igual a 0, va a ser un mínimo. Si el Hessiano es negativo, va a ser un máximo. Si el Hessiano vale 0, pues entonces es un punto de inflexión. Entonces, déjenme calcular cuánto vale el Hessiano de la energía potencial deseada. Y el Hessiano de la energía potencial deseada vale el gradiente del vector de gravedad más P por la identidad. ¿De acuerdo? Obviamente, como estamos sacando el Hessiano de una función escalar, pues esto es una matriz. Esta tiene que ser una matriz de tamaño cuadrada, de tamaño n por n. Y entonces observen lo siguiente. Recuerden que una de las propiedades de los robots que tienen solamente articulaciones de revolución, para robots con solamente articulaciones de revolución, tenemos que se satisface la propiedad de que el gradiente del vector de gravedad está acotado por LG. Esta propiedad normalmente la conocemos como la condición de Lipschitz del vector de gravedad. Y esa LG es un número estrictamente positivo. ¿De acuerdo? De hecho, ustedes ya lo calcularon para el robot Pelícano del libro de Kelly Santibáñez Loria. Entonces, observen de esta ecuación, yo estoy interesado en que para lograr que el gradiente de la función de la energía deseada se desvanezca solamente en Q tilde igual a 0, yo estoy interesado en lograr que el Hessiano sea estrictamente positivo. ¿De acuerdo? Yo estoy interesado en lograr que el Hessiano sea estrictamente positivo. Entonces, para ello,
para asegurar que el Hessiano es estrictamente positivo, ojo, y esto de estrictamente positivo tiene que ser para cualquier posición, debe de ser estrictamente positivo para cualquier posición, pues si yo ya sé que el gradiente del vector de gravedad está acotado por LG, entonces, observen que la norma, obviamente esta es la norma inducida, la norma inducida del Hessiano de la energía potencial deseada, es igual a la norma del vector de gravedad más P por la identidad. Y esto es mayor o igual que P menos el gradiente de G de Q, en donde lo que hice fue utilizar, para poder llegar a esta desigualdad, lo que hice fue utilizar la desigualdad del triángulo. La desigualdad del triángulo es algo como la norma de A más B, obviamente es menor o igual que la norma de A más la norma de B, pero es menor o igual que la norma de A menos la norma de B. Entonces utilicé este lado izquierdo para poder llegar a esta desigualdad de aquí. Entonces, si yo ya sé que, observen que si yo utilizo esto y lo multiplico por algo negativo, pues entonces lo que voy a tener es que menos es mayor o igual que menos LG. Por lo tanto, puedo hacer que la norma del Hessiano de UD al cuadrado es mayor o igual de P menos LG. Y entonces, si yo quiero que esto sea estrictamente positivo, pues entonces P tiene que ser estrictamente mayor que LG. ¿Y esto qué significa? Si en el controlador yo aseguro que la constante proporcional del controlador es estrictamente mayor, ojo, estrictamente mayor que la constante de Lipschitz del vector de gravedad, entonces la ecuación de equilibrio, esta ecuación de equilibrio se va a satisfacer solamente en Q tilde igual a 0. Por lo tanto, Q tilde igual a 0 va a ser el único punto de equilibrio de la ecuación de equilibrio. Entonces, escrito en variable de estado, recuerden que la ecuación a satisfacer era, en el punto de equilibrio, era x1 igual a 1 entre P de G de QD menos G de X1 más QD. Bueno, pues esta ecuación se va a satisfacer solamente en X1 igual a 0. Y esa es nuestra condición de unicidad de punto de equilibrio. Entonces, si yo utilizo la energía total que está dada por la energía, les puse aquí con la E, normalmente utilizamos H, la energía total o la energía deseada, el hamiltoniano deseado, pues va a ser igual a la energía del robot más la energía del controlador. En este caso, nada más depende de la posición y esto, que es igual a la energía cinética más la energía potencial del robot y más energía cinética del control más energía potencial del control. Como no necesitamos disipación en las coordenadas del control
y tampoco necesitamos energía cinética en las coordenadas del control para no tener un controlador dinámico, porque no hace falta en este caso. Con una retro de estado estática la hacemos. Pues entonces ponemos MC igual a 0, o sea, la masa virtual del controlador igual a 0, y también ponemos que la función de disipación en las coordenadas del control es igual a 0, y entonces con estas condiciones lo que vamos a obtener es que la energía deseada total va a ser igual a la energía cinética más la energía del robot más la energía del control potencial. Por lo tanto, la energía cinética más la energía potencial deseada. Y entonces, esto escrito en variables de estado es 1 medio de x2 transpuesto m de x1 más qd por x2 más u de x1 más qd más, menos u de qd menos x1 transpuesto por g de qd más 1 medio de p por x1 al cuadrado. La derivada con respecto al tiempo de esta función de energía pues es, para el primer término voy a tener x2 transpuesto m de x1 más qd por x.2 más 1 medio de x transpuesto 2 por m punto por x2 más el gradiente con respecto a x1 de u de x1 más qd multiplicado por x2, o sea la derivada de x1. Este término en la derivada se hace 0 y de este término en la derivada voy a tener menos x2 transpuesto, porque la derivada de x1, x.1 es igual a x2, por lo tanto x2 por g de qd, y más x1 transpuesto por x2. Este término de aquí pues no es otra cosa más que g de q, por lo tanto utilizo lo que vale la dinámica en lazo cerrado aquí. La dinámica en lazo cerrado, recuerden que ya la había escrito. La dinámica en lazo cerrado es esta dinámica que tenemos aquí. Ya utilicé la definición de x.1, ahora utilizo la definición de x.2, y con la definición de x.2 y utilizando la propiedad de pasividad, recuerden, la propiedad de pasividad es x transpuesto 2 que multiplica a m punto menos 2c por x2, esto vale 0. Utilizando esta propiedad que se satisface para todos los robots, más ¿qué? Más nada, pues lo que voy a tener es, del primer término me va a quedar x2 transpuesto que multiplica a con un, este negativo viene de la factorización del lazo cerrado, y aquí voy a tener g de x1 más qd menos g de qd más p por x1 más d por x2, y listo. Este término se fue con Coriolis. Este término de aquí lo voy a escribir como viene con un positivo más g de, déjenme cambiar el x2 a la izquierda, y entonces voy a tener más x2 transpuesto por g de x1 más qd y luego menos x2 transpuesto por g de qd y luego más x1 transpuesto por x2. Lo siento, en este me falta p y en este me falta p. Y entonces, observen que este término de aquí
es el positivo de este término de aquí. Este término de aquí es el negativo de este término de aquí. Y este término de aquí es el positivo de este término de aquí. Por lo tanto, lo único que me queda es h punto deseado es igual a menos d por x2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y entonces, obviamente, la derivada de la función de energía es negativa semidefinida. Como el lazo cerrado es un lazo cerrado autónomo, pues entonces podemos utilizar el teorema de invariancia de la sal, construimos el conjunto invariante más grande de todas las trayectorias que hacen que la derivada de la función sea igual a 0, y lo primero que observamos es que x2 tiene que ser 0 para vivir en ese conjunto. Obviamente x.2 tiene que ser 0 para que x2 permanezca en ese conjunto, y entonces con x2 igual a 0 y con x.2 igual a 0, si vamos a la dinámica de lazo cerrado, vamos a llegar a cuál es la ecuación de equilibrio para x1. Ya la sabemos, la ecuación de equilibrio para x1 es esta, y si, ojo jóvenes, si P es estrictamente mayor, o sea, la ganancia proporcional es estrictamente mayor a LG, entonces x1 igual a 0 es la única posición, bueno, es el único estado que vive en el conjunto invariante más grande de las trayectorias que hacen que la derivada de la función de energía sea 0. Solamente si P es estrictamente mayor que LG. Si no, no podemos asegurar que sea x1 igual a 0 el único punto que vive allí. Puede haber otros puntos. Cuidado con eso. Por lo tanto, nosotros, al diseñar nuestro controlador, vamos primero a calcular cuánto vale la constante de Lipschitz. Obviamente, esto va a ser válido solamente para robots con articulaciones de revolución. Y después la ganancia proporcional la vamos a poner estrictamente mayor que la constante de Lipschitz. Y entonces con eso aseguramos que el error de posición es igual a 0 y la velocidad igual a 0 sea globalmente asintóticamente estable. Y con esto terminamos el análisis y la definición de nuestro segundo controlador de la clase, que lo llamamos el controlador PD más cancelación de gravedad. Estos controladores son, bueno, estos me refiero a el PD con compensación y el PD con cancelación de gravedad, son muy buenos. El primero porque nos garantiza estabilidad asintótica del punto de equilibrio cancelando la gravedad. El segundo porque no tenemos que estar evaluando en cada instante de muestreo el vector de gravedad, pero sin embargo necesitamos en estos dos, necesitamos por fuerza, para poder hacer la realimentación de estado, necesitamos poder medir la velocidad. Por lo tanto, necesitamos que la velocidad sea medible, o sea, necesitamos sensores de velocidad en el robot. Si el robot no tiene sensores de velocidad, no vamos a poder implementar estos controladores, ni el PD con compensación ni el PD con cancelación. El siguiente controlador que vamos a ver va a ser un controlador que no necesita mediciones de velocidad para asegurar que Q tilde igual a 0 y que la velocidad igual a 0 sea globalmente asintóticamente estable. El siguiente controlador entonces va a ser el primer controlador que vamos a diseñar de forma dinámica. Este controlador, el primero y el segundo, los PD con compensación y cancelación, son controladores por realimentación de estado estática, son estáticos. El siguiente controlador va a ser un controlador dinámico, porque vamos a necesitar disipación. Pues esa disipación ahora la vamos a poner en el controlador. Y para eso les recomiendo ver el siguiente video. Que tengan un buen día.